Saludos para todos. Sean ustedes bienvenidos al presente podcast titulado Los desafíos de la disciplina de la historia y del ejercicio profesional de los historiadores en el siglo XXI. Buscamos explicar las definiciones y las peculiaridades de la historia como forma de conocimiento, analizar los tipos y la importancia de las fuentes para el conocimiento de la historia, valorar las funciones sociales de la historia como disciplina y los desafíos del ejercicio profesional de los historiadores. Los invito a que entremos en materia. Los desafíos de la disciplina de la historia y del ejercicio profesional de los historiadores en el siglo XXI son diversos y complejos, ya que están condicionados por cambios sociales, tecnológicos y culturales. Se pueden sintetizar en varios ejes principales, los cuales analizaremos a lo largo de este podcast, siempre teniendo en cuenta que el trabajo profesional de historiadores e historiadoras, que su trabajo es esencial para entender el pasado con sentido crítico y objetivo. La opinión pública, la sociedad, en un alto porcentaje, suele tener una idea muy limitada del historiador, aunque su trabajo es esencial para entender el pasado con un sentido crítico. Las personas suelen, por regla general, malentender lo que hace un historiador, pero su trabajo, nos reiteramos, ayuda a comprender mejor el pasado. El gran desafío de la historia hoy es entender un mundo cambiante y sobreinformado, mientras los historiadores deben comunicar mejor su trabajo y adaptarse a nuevas tecnologías y fuentes. Facio y Facio reflexionan sobre cómo el oficio del historiador se transformó en los últimos años. Dicen que ya no basta con estudiar documentos antiguos y escribir sobre el pasado desde un escritorio. Hoy la historia se construye con nuevas preguntas, nuevas fuentes y nuevas formas de narrar. Estos autores señalan que han surgido experiencias más abiertas y creativas, usar testimonios orales, trabajar con comunidades, analizar imágenes, mapas digitales, redes sociales, archivos familiares e incluso datos digitales masivos. Todo esto ha ampliado lo que significa hacer historia. El oficio del historiador se transforma al integrar nuevas fuentes, métodos y prácticas que hacen la historia más participativa, diversa y comprometida con la realidad actual. Esto se enmarca dentro de la función social de la historia, lo que contribuye a construir identidad colectiva, nos ayuda a comprender quiénes somos como nación, es decir, nos da sentido de pertenencia. Nos muestra cómo cambió nuestra comunidad y qué procesos nos trajeron a la actualidad. Mannheim parte de la inquietud de que la sociedad tiene una imagen algo desfigurada o poco clara sobre qué hace efectivamente un historiador. Señala que, aunque los estudios históricos han avanzado mucho, los mismos historiadores han aportado poco sobre su propia labor profesional. La sociedad suele reducir la labor del historiador a una recopilación mecánica de fechas, personajes y relatos del pasado. Esta visión simplificada contrasta fuertemente con el carácter científico y analítico de la historiografía moderna, que se apoya en métodos rigurosos, crítica documental y una profunda capacidad interpretativa. Esto revela la necesidad urgente de reconstruir la imagen social del oficio de historiador. Para lograrlo, no basta con mejorar la formación académica o incrementar la producción investigativa. Es fundamental que los historiadores ocupen espacios públicos, divulguen su método, reflexionen sobre su propia práctica y expliquen a la sociedad por qué la historia importa. Vivimos en una era donde todo se produce, circula y olvida rápidamente. El historiador debe seleccionar, analizar y dar sentido a enormes cantidades de datos digitales. Internet, redes sociales, correos electrónicos y bases de datos obligan a replantear métodos, criterios de veracidad y formas de conservación. En cuanto a la lucha contra la desinformación y los relatos manipulados, los historiadores deben enfrentar discursos simplificados, nacionalistas, negacionistas o tergiversados del pasado.
Un reto importante es la proliferación de discursos manipulados o políticamente interesados sobre el pasado. En tiempos de desinformación, posverdad y burbujas digitales, los historiadores deben defender la rigurosidad metodológica, combatir mitos y desmontar narrativas que distorsionan la memoria colectiva con fines ideológicos. La memoria histórica debe ser visible como experiencia auténtica que impida la negación intencional de eventos históricos bien documentados y con un consenso historiográfico sólido, evitando la distorsión de los hechos. La preservación del pasado digital es una carrera contra el tiempo y la tecnología. Los historiadores, junto con archivistas, informáticos y legisladores, deben colaborar activamente para desarrollar estrategias sostenibles que aseguren que las futuras generaciones tengan acceso a las fuentes digitales que documentan nuestra era. Una ciudadanía mal informada sobre el pasado es más vulnerable a la manipulación y menos capaz de tomar decisiones informadas sobre el presente y el futuro. Las noticias históricas distorsionadas se vuelven virales rápidamente antes que la evidencia real. La Guarda plantea que el cine no es solo entretenimiento, también es una forma de contar y entender la historia. El cine no solo muestra la historia, también la interpreta y la escribe desde el lenguaje de las imágenes. Aunque para ser más atractivo para el público, este suele distorsionar escenas que, de cierta manera, modifican eventos o hechos reales sucedidos, no siendo por lo general fiel a la realidad de algunos eventos, pero en general me atrevo a decir a título personal, el cine se vuelve un puente entre historia y memoria. El cine ayuda a ver la historia y también a contarla. La profesión de historiador está en constante evolución, adaptándose a las nuevas tecnologías y a una comprensión más amplia de lo que constituye una fuente o un método. De acuerdo con lo dicho por Manjón Esteban, el reto principal del historiador es revalorizar su imagen social mediante una mayor presencia pública, mejor comunicación y más vinculación con los debates contemporáneos. La historia no debe quedar aislada en la academia, debe dialogar con la sociedad para mostrar su relevancia. Los historiadores deben esforzarse por comunicar sus investigaciones a un público más amplio, utilizando nuevos formatos tales como podcasts, documentales, videojuegos, redes sociales, videos cortos, etcétera, para hacer la historia accesible y relevante. El siglo XXI presenta a la historia un panorama emocionante y desafiante. Los historiadores están llamados a adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas, a ampliar sus horizontes geográficos y temáticos y a reafirmar la importancia de su disciplina en la formación de ciudadanos críticos y conscientes de su pasado. La historia no solo se lee, también se descubre al observar los objetos y las huellas dejados por la vida cotidiana. Para terminar, recordemos, en la historia no todo es continuidad, también existen rupturas que marcan nuevos comienzos. Cada ruina es una lección, cada documento un murmullo. La historia es la sinfonía silenciosa de la experiencia humana. El reloj de la historia seguirá corriendo mientras nos encontramos en el próximo podcast. Gracias por su atención.